Shabbat Shalom a todos los miembros de Camino a Sion aquí en la ciudad de Miami y a todos aquellos hermanos que se unen a nuestros estudios. Ustedes son muy bienvenidos. Como cada viernes a esta hora, cuando cae el sol, damos inicio a nuestro tiempo de deleite. Son aquí las 4:26 de la tarde. Como estamos en tiempo todavía de invierno, el sol cae más tarde, así que siendo esta hora, ya estamos en Shabbat. Voy a compartir la escritura, voy a compartir mi pantalla y quisiera que leyéramos esta porción de Isaías, capítulo 56, del verso 4 al 6. Dice, porque así dice Achén, a los eunucos que guardan mis Shabbatot, que escogen lo que me agrada y son fieles a mi pacto. Les daré cabida en mi casa y dentro de mis muros, un nombre mejor que el de hijos e hijas, memorial perpetuo que no será cortado. Y los extranjeros que se unen a Achén para servirlo, para amar el nombre de Achén y ser sus servidores, que guardan el Shabbat sin profanarlo y son fieles a mi pacto, haré que sean conducidos a mi santo monte y se alegren en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Qué hermosa porción en Isaías, porque menciona dos tipos de personas que de ninguna manera hacen parte de la etnia de Israel. Los eunucos. Los eunucos en el tiempo de la escritura eran hombres en una condición de esclavos que habían sido castrados, de allí su condición de eunucos, para cumplir funciones en los reinos a los reyes. O sea que no eran realmente de Israel étnico. Y aquí dice, y a los extranjeros. ¿Y qué dice de los eunucos en el verso 4? Que guardan mi Shabbatot. Shabbatot es la palabra plural para Shabbat. Dice que escogen lo que me agrada y lo más precioso, son fieles a mi pacto. Esta palabra fidelidad es una palabra maravillosa porque está íntimamente relacionada con el carácter del creador. Pero esta palabra fiel tiene una profundidad maravillosa que tiene que ver con emuná, que han traducido como fe. Realmente la emuná es la educación de Dios a través de la escritura a nosotros, su pueblo. O sea que exhiben fidelidad y lo más hermoso, a mi pacto, al único pacto entre Dios y su pueblo, que Él es nuestro Elohim y nosotros somos su pueblo. O sea que aquí tenemos eunucos extraños a Israel que guardan el pacto y lo expresan guardando el Shabbat. Dice, les daré cabida en mi casa, dentro de mis muros. Cuando está hablando de esto, está hablando de la Jerusalén celestial. Y dice, y un nombre mejor que el de hijos e hijas, memorial por tiempo escondido, dice la escritura, que no será cortado. Y luego repite, y los extranjeros que se unen a Achén para servirlo, para amar el nombre de Achén y ser sus siervos. Y dice que guardan el Shabbat, y hay una palabra maravillosa, sin profanarlo, y son fieles a mi pacto. Muchas cosas de estas palabras de Isaías importantes. Los extranjeros, o sea que no hacen parte de la etnia de Israel,
son extranjeros como nosotros y se han unido a Hashem para servirlo, nos hemos unido para servirlo, para amar el nombre de él y ser sus servidores. Y dice que guardan el Shabbat. Y hay una palabra maravillosa, sin profanarlo. La palabra profanar en hebreo viene de un sentido que tiene que ver perforar. Cuando yo perforo algo, cuando perforo una hoja, he roto su integridad. Y dice, guardan el Shabbat sin profanarlo, sin perforarlo, sin atentar contra la identidad, contra la integridad, perdón, del Shabbat. Y dice, y son fieles a mi pacto. Qué hermoso, tanto extranjeros como eunucos, honrando el Shabbat. Y aquí está la promesa. Haré que sean conducidos a mi santo monte y se alegrarán en mi casa de oración. Lo más bello, sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. Por supuesto, nuestro holocausto, el corbán que quita el pecado del mundo, el sacrificio perfecto por nuestros pecados, desde que murió por nosotros en el madero y resucitó, Él es nuestro holocausto. Él es el sacrificio continuo que Él mismo acepta sobre su altar y que nos acerca. Dice, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Preciosa palabra que ubica el Shabbat lejos de la geografía de Israel, lo encierra en el pacto de él con los que somos de su pueblo. Vamos a orar, vamos a entregar este tiempo al estudio de la escritura, pero vamos antes a pedir la presencia del Creador. Me anima invocarte como mi rey, como mi Señor, lo más bello, como mi redentor, quien puso su cuerpo en el madero para pagar la culpa, el cargo que jamás yo podría poder asumir, y que me has dado en tus mandamientos buenos, santos, justos y espirituales, mandamientos tan preciosos como el Shabbat. Me deleito junto con mis hermanos de entrar a este tiempo especial donde tu palabra será revisada y estudiada para nuestra edificación. Por favor, sea tu presencia a partir de este tiempo, sea tu ruaj, tu espíritu de sabiduría, iluminándonos, dándonos entendimiento, corrigiendo lo deficiente y llevándonos a reaprender. Enséñanos esta noche acerca de la porción maravillosa que vamos a estudiar. Lo pedimos usando el nombre, sobre todo nombre, Hashem Yehoshua Hamashiach, el Cordero que portó el pecado del mundo. Tengo aquí, ya cambié de pantalla, capítulo 10 de Éxodo. Voy a leerlo y luego vamos a entrar a nuestro estudio de cada sábado a esta hora. Dice aquí, Hashem dijo a Moche, ve a Faraón, pues yo he hecho endurecer su corazón y el corazón de sus siervos para dar en medio de ellos estas señales mías, para que cuentes a oídos de tus hijos y de los hijos de tus hijos lo que yo ejecutaré en Egipto y mis señales que puse entre ellos, para que sepáis que yo soy Hashem. Moisés y Aarón se presentaron ante Faraón y le dijeron, así dice Hashem, el Dios de los hebreos. ¿Hasta cuándo rehusarás humillarte en mi presencia y a dejar partir a mi pueblo para que me sirva? Porque si tú aún rehusas dejar ir a mi pueblo, he aquí mañana traigo la langosta contra tu territorio. Cubrirá la superficie de la tierra, de modo que nadie pueda ver la tierra, y se comerá lo sobrante, lo que os ha quedado del granizo, y se comerá
todo árbol que os brota en el campo. Y se llenarán tus casas, las casas de todos tus siervos y las casas de todos los egipcios, como nunca lo vieron tus padres ni los padres de tus padres, desde el día en que se establecieron en la tierra hasta este día. Y volviéndose salió de la presencia de Faraón, y los siervos de Faraón dijeron: ¿hasta cuándo nos ha de ser este por lazo? Deja que esta gente vaya y sirva a Achén, su Dios. ¿No acabas de entender que Egipto se está destruyendo? Entonces hicieron volver a Moisés y a Aarón ante Faraón, el cual les dijo: andad, servid a Achén vuestro Dios, indicando quiénes tienen que ir. Moisés respondió: no iremos con nuestros jóvenes y con nuestros ancianos, con hijos e hijas, no iremos con nuestras ovejas y vacadas, porque, escúcheme, nos iremos con nuestros jóvenes y con nuestros ancianos, nuestras hijas y nuestros hijos, nos iremos con nuestras ovejas y vacadas, porque tenemos una festividad para Achén. Y él le respondió: así Achén esté con vosotros, no os dejaré partir con vuestros pequeños. Ved cómo vuestras malas intenciones están a la vista. No será así. Id ahora vosotros los varones y servid a Achén, pues esto es lo que buscáis. Y los echaron de la presencia de Faraón. Achén dijo a Moche: extiende tu mano sobre la tierra de Egipto con la langosta, para que suba y vaya contra la tierra de Egipto y consuma toda planta de la tierra, todo lo que dejó el granizo. Y extendió Moche su vara sobre la tierra de Egipto, y todo aquel día y toda aquella noche Achén trajo un viento del oriente sobre el país, y al llegar la mañana el viento había traído la langosta. Y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto y se posó en todo el territorio de Egipto de manera gravísima. Nunca antes hubo tal plaga de langosta, ni la habrá después. Cubrió la superficie de todo el país y la tierra se oscureció. Consumió toda planta del país y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo, y no quedó nada verde en los árboles ni en las plantas en toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón se apresuró a llamar a Moche y Aarón y dijo: he pecado contra Achén vuestro Dios y contra vosotros, por eso ahora te ruego que perdones mi pecado solo esta vez, y que supliquéis a Achén vuestro Dios que al menos quite de mí esta plaga. Y él se puso, escúcheme, escúcheme, aquí perdí el renglón. Él salió de la presencia de Faraón y suplicó a Achén. Y Achén cambió por un viento del mar muy fuerte y se llevó la langosta y la arrojó en el mar. No quedó ni una langosta en todo el territorio, pero Achén endureció el corazón de Faraón y no dejó partir a los hijos de Israel. Dijo luego Achén a Moche: extiende tu mano hacia los cielos para que haya oscuridad sobre la tierra de Egipto, una oscuridad que se palpe. Y Moisés extendió su mano a los cielos, y hubo una densa oscuridad por toda la tierra de Egipto durante 3 días. No se veía el uno al otro, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Pero para todos los hijos de Israel hubo luz en cada asentamiento. Entonces llamó Faraón a Moche y dijo: id, servid a Achén, y vayan también vuestros pequeños con vosotros, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacadas. Pero Moche respondió: entonces tú nos tendrás que dar animales para sacrificar y ofrecer en holocaustos a Achén nuestro Dios. También nuestro ganado irá con nosotros, no quedará ni una pezuña, porque de él tomaremos para servir a Achén nuestro Dios, pues hasta que lleguemos allí no sabremos con qué hemos de servir a Achén. Pero Achén endureció el corazón de Faraón y no consintió en dejarlos partir. Y Faraón dijo: retírate de mí, guárdate de no volver a ver mi rostro, porque el día que veas mi rostro morirás.
Moisés respondió, bien has dicho, no volveré a ver tu rostro. Vamos a nuestro panorama acostumbrado que usamos para estudiar el texto de cada semana. Esta porción, su nombre en hebreo es parachat, se llama Bo. Aquí está mi cursor indicando de derecha a izquierda los caracteres hebreos Bo, y aquí está la transliteración que significa entra. Entra a donde el faraón. Y el texto de la porción es Éxodo 10 del 1 hasta el 13:16. Esta porción cubre el capítulo 10, el 11, el 12 y parte del 13. Es un material muy extenso, pero yo voy a compartir algunos aspectos muy importantes. Por lo pronto, puedo decirles que el capítulo 10 trata específicamente de la plaga de las langostas y la plaga de las tinieblas. Estas fueron la plaga número 8 y la plaga número 9. El capítulo 11 ya es el anuncio de la última plaga, o sea, la plaga número 10, que fue la muerte de los primogénitos. Y el capítulo 12 es la preparación para Pesaj, que llamamos Pascua, y propiamente la salida de Egipto. Y el capítulo 13, los 16 versículos que cubre, habla de la consagración de los primogénitos. Voy a enfocarme en algunos aspectos por lo extensa de esta porción. Adonai el Moché Bo el Paró. Así está el texto hebreo. Se lee y dijo Adonai a Moche, entra hacia Faraón. Dice, pues yo he hecho endurecer su corazón y el corazón de sus siervos para dar en medio de ellos estas señales mías. Vamos a revisar esta frase que he hecho endurecer el corazón del faraón y de sus siervos. Es muy importante. Escucho muchísimas veces a muchas personas hablando acerca de ciertos personajes de la escritura que, según ellos, bajo este criterio mal entendido de la escritura, dicen, bueno, al pobre Judas le tocó ser el traidor, al pobre faraón le tocó ser endurecido por el creador. Y es muy importante que revisemos esta frase a la luz del idioma, del hebreo, y por supuesto, también a la luz de lo que llamamos la armonía teológica. Hay para comenzar tres verbos hebreos en relación a esto que traducen endurecer. Y voy a ir rápidamente a ellos. El primero de estos verbos es hitchat, que significa dejar endurecido o mostrar la dureza de. O sea que alguien ya está endurecido y por un acto del creador, esa dureza es puesta en evidencia. O esa persona es dejada en la dureza en que ya se encuentra. Ese es uno. El otro verbo es el verbo hisak, que significa hacer la fuerza. De ahí venden una frase muy especial que repetimos en el libro de Josué, Yehoshua. Cuando dice esfuérzate, es hasak, 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 esfuérzate. Y aquí esta connotación es hisak, hacer la fuerza. Y el otro verbo es hibati. Viene de una raíz muy especial que es kabet, de la palabra kabot. Y kabot significa peso, kabet significa pesado. Entonces, si nosotros no entendemos el sentido de estas palabras hebreas, caemos en el error de interpretar mal. Y entonces decimos que el Señor endureció el corazón de fulano. Entonces, ¿cuál es el sentido correcto a la luz de, en primer lugar, la lingüística hebrea?
El sentido correcto es, yo dejaré pesado el corazón de Faraón debido a manifestar estas mis señales en medio de ellos. Lo repito, yo dejaré pesado, porque así lo encontró, el corazón de Faraón debido a manifestar estas mis señales en medio de ellos. En otras palabras, el Señor iba a dejar en su pesadez al faraón. ¿Por qué? Porque, como es evidente a lo largo de las distintas plagas, Faraón era intransigente. Esto es evidente, ¿sí? Ani hikbati, es lo que dice el texto hebreo, lo voy a dejar en su pesadez. Y es muy importante aclarar que Dios no endurece a nadie. Y este es un aspecto muy importante para corregir, porque estaríamos sentando un postulado, la destinación, como si Achén predestinara a alguien para que sea duro. Imagínense, esto nos llevaría a asumir maldad en el creador, y en este caso maldad del creador hacia el faraón. Y entonces, a cambio de ser intransigente y estar pesado, la figura sería que Moisés sería un pobre ser humano al cual el creador endureció. Y entonces, como lo endureció, eh, lo forzó a no querer entender, a no querer obedecer, pero más triste todavía, porque luego lo mató en el mar Rojo. Entonces, esto implicaría que de Achén sale el mal. Esto implicaría que de Achén sale la desobediencia. Pero cuando hablamos de armonía teológica, estamos afirmando que un principio tiene que sostenerse en toda la escritura. Entonces no puede contradecirse con otros pasajes de la misma escritura. Vamos al Evangelio y leamos al menos dos textos porque el Evangelio es la versión cromada de la Torá. Ustedes saben qué es cromar. Es cuando tomamos un metal y lo brillamos. Y el Evangelio le da brillo a la Torá, porque el Evangelio alumbra muchas cosas maravillosas en los labios del mismo Mesías y los apóstoles. Quiero que vayamos a Romanos 3:23 y a Romanos 5:10 aquí en el Evangelio. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, todos, y están privados de la gloria del Creador. Y continúa Romanos 5:10 diciendo, porque si siendo enemigos, ¿cuál es la condición del ser humano? Todos pecamos. Y todos, en el momento de ser creados, somos privados de la gloria de Dios porque tenemos un desajuste espiritual genético heredado de Adán. Y dice, siendo enemigos, todo ser humano que nace en esta tierra nace en una condición de enemistad con el Creador. Solo que el texto dice, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Elohim por la muerte de Yehoshua. Entonces, no podríamos nosotros decir que Achén endureció a Faraón. No, Faraón hace parte de una raza cuya característica es que todos pecamos y que todos al nacer estamos destituidos de la gloria del Señor. Qué hermosa luz la que nos da el Evangelio. Qué precioso. ¿Cuál es el entendimiento de la Escritura acerca del pecado? El pecado es inherente a todo ser humano. El pecado nace con nosotros. La Escritura dice en el Salmo, en pecado me concibió mi madre. No que el acto de la intimidad matrimonial mediante la cual un ser es concebido sea pecaminoso, no, sino que en ese momento de la concepción, su madre y su padre nos transfirieron el pecado, ¿sí? Entonces, el pecado nace con nosotros. El pecado está codificado en nuestra genética. El género humano es una raza caída destinada para muerte y destrucción. Esto incluía a Faraón. Faraón ya estaba pesado.
Y cuando llega Moshe y Aarón y comienzan a comunicar las determinaciones del Creador para sacar a su pueblo, él mostró lo que había de suyo, la pesadez de su corazón, la intransigencia de su corazón. Leamos vuelta atrás al Evangelio, Romanos 6:23. Dice, porque la paga del pecado es la muerte. Todos los seres humanos nacemos en una condición de pecadores destituidos de la gloria de Dios, y escuchen esto, destinados para muerte y destrucción, a menos que el mismo Creador intervenga y nosotros seamos sensibles a su llamado de perdón y restauración. Todos los seres humanos nacemos destinados para muerte y destrucción. Entonces, ¿qué es la salvación? La salvación es un acto de la gracia de parte del Señor. Volvamos al Evangelio en Efesios 2, del 1 al 7. Voy a leer aquí. En cuanto a vosotros, está hablando el apóstol Pablo a la comunidad de Efesios, dice, estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Todo ser humano tiene como característica que tiene vida biológica, pero espiritualmente respecto de la vida eterna que es Dios, todos estábamos muertos en delitos y pecados, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según el curso de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, ese es Hasatán, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. El apóstol continúa, entre ellos también vivimos todos nosotros en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, haciendo la voluntad de los pensamientos. Y dice aquí algo muy claro, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esto incluye al faraón, esto incluye a Judas. Y continúa el texto del apóstol Pablo, pero Elohim, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Machía. Y dice, por gracia sois salvos. Y juntamente con Machía nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos para mostrar en los siglos venideros la inmensa riqueza de su bondad para con nosotros. Es muy claro, todos estábamos muertos en delitos y pecados. También la escritura en el Evangelio, en Primera de Corintios 1, 27 al 29, dice que lo necio del mundo, o sea, nosotros, escogió Dios. ¿Cómo somos en nuestra condición humana? Necios. Y sigue diciendo el apóstol, y lo vil del mundo, está hablando de nosotros, y lo tenido en nada espiritualmente delante de él, y lo que no es, lo escogió, para que ninguna carne se jacte delante de Dios. Entonces, es muy interesante, primero, ¿qué dice el texto hebreo? Segundo, ¿qué dice la sana armonía teológica? Entonces, para concluir esta parte, Elohim no estaba endureciendo a Faraón. Hay tres parábolas muy maravillosas en el Evangelio de Lucas. Para las tres hay una palabra en común denominador. Los objetos de esa parábola son una oveja perdida, una moneda perdida y un hijo perdido. La moneda perdida, la oveja perdida, es encontrada por el pastor la oveja. Y el pastor se alegra de haber encontrado la oveja. La oveja no hizo nada para ser encontrada porque estaba perdida. Una moneda perdida, la dueña de casa, dice la parábola, barre hasta que encuentra la moneda y se alegra de haber encontrado la moneda. La moneda no tuvo parte, fue encontrada y el que la encuentra, en este caso el creador, se alegra. Y luego está la parábola del hijo pródigo, que se había ido lejos de su casa a hacer completamente contraria a la voluntad de Dios. A él le daba vergüenza regresar a casa de su padre, pero él pensó que su padre al menos lo recibiría como uno de sus esclavos. El padre lo recibió como hijo y el padre fue el que hizo la fiesta porque él pudo atraer de vuelta al hijo. Entonces, la conclusión aquí,
para esta primera frase es que Elohim no estaba endureciendo el corazón de Faraón. Simplemente lo dejó como él ya estaba. Y algo muy precioso, al mostrar su poder en Faraón, esto nos enseña, porque el que muestra el poder es él, que separados de él, nada podemos hacer. Vamos a leer el verso 2, apenas el verso 2 del capítulo 10, para que cuentes a oídos de tus hijos y de los hijos de tus hijos lo que yo ejecuté en Egipto y mis señales que puse entre ellos, para que sepáis que yo soy Hashem. ¿Para qué son sus señales? Hizo 10 señales maravillosas en Egipto para sacar de esclavitud a su pueblo. Bueno, esto es algo muy particular. Sus señales son para que nosotros, los que Él escogió, los que Él encontró, las ovejas perdidas, nosotros sepamos que Él es Hashem. En esta paracha vemos algo muy notorio, la plaga de las tinieblas. Había tinieblas en todo Egipto, excepto en un lugar llamado Goshen. En Goshen vivían las tribus de Israel. Allí no hubo tinieblas. ¿Por qué? Porque él separa la luz de las tinieblas. Esto nos hace responsables a nosotros, los que hemos sido rescatados de las tinieblas y traídos a su luz, porque debemos ser testimonio, debemos dar testimonio de que hay alguien, el Creador, que separa la luz de las tinieblas, porque lo hizo con nosotros. Y esta porción, como lo leímos, nos enseña que nosotros debemos contar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos la maravillosa historia de la liberación. Dentro del Seder de Pesach, la Pascua, que ya nos vamos acercando a ella, hay una parte donde nuestros niños hacen preguntas de por qué celebramos el Seder de Pesach. Porque es que el Padre nos ordena que lo contemos a los hijos y a los hijos de nuestros hijos. No podemos quedarnos callados porque hemos sido partícipes de las señales que él hizo. No necesariamente en Egipto. Egipto es algo que está lejos hoy históricamente de nosotros, pero no el sistema esclavista del mundo. Y como el Señor nos ha liberado de las pesadas cargas de Egipto y de la servidumbre de Egipto y nos ha redimido para ser su pueblo y para servirlo, y eso nosotros lo entendemos, nosotros no podemos quedarnos callados. Vamos ahora al verso 21 al 29. Luego dijo Hashem a Moche: extiende tu mano hacia los cielos para que haya oscuridad sobre la tierra de Egipto, una oscuridad tal que se palpe. Y Moche extendió su mano hacia los cielos, y hubo una densa oscuridad por toda la tierra de Egipto durante 3 días. No se veían el uno al otro, tremenda oscuridad. Ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, pero para todos los hijos de Israel hubo luz en sus asentamientos. Esto es maravilloso. Esto es muy maravilloso. Esta fue la plaga número 10, la plaga de las tinieblas. Es importante que todos entendamos que cada plaga de las 10 era para hacer juicio a un dios específico de la tierra de Egipto. El río Nilo era un dios. El sol era Dios. El faraón era llamado el hijo del sol. Y aquí, en este caso particular de la plaga de las tinieblas, fue el juicio del creador hacia el sol. No porque el sol sea malo, no, era la demostración a Faraón y a su pueblo que el más grande de todos sus dioses, en este caso el sol, no tenía potestad ante el creador, y que el creador entonces trajo tinieblas por 3 días, y dice, unas tinieblas tan fuertes que se pudieran palpar. La gente no pudo salir porque nadie podía ver. Maravilloso.
¿sí? ¿Qué está demostrando aquí esto el creador? Que el más grande de los dioses egipcios, en este caso el sol, no pudo resistir, estaba pensando la palabra, a los juicios de Dios. El sol en hebreo egipcio es Ra, Ramsés, el hijo del sol, era el nombre del faraón. Es maravilloso entonces poder observar la separación que hace el creador entre la luz y las tinieblas. Y lo más bello, como ya lo mencioné, en los asentamientos hebreos había luz, mientras que el resto de Egipto estaba sumido en las tinieblas. La palabra plagas normalmente está asociada en la mente de muchos con enfermedades, pero en este caso, para las tinieblas, no las podemos considerar una enfermedad. La palabra usada aquí es negá, negá, que significa toque o contacto, porque la oscuridad no es una plaga como tal, no es una enfermedad. Vamos al capítulo 11 y vamos entrando muy rápidamente a revelaciones muy poderosas. Capítulo 11, verso 1 al 3. Pues Achén había dicho a Moche: aún traeré una plaga más sobre Faraón y sobre Egipto. Después de esto os dejará ir de aquí. Y cuando os deje ir, ciertamente os echará de aquí definitivamente. Habla ahora a oídos del pueblo para que cada varón pida a su vecino y cada mujer a su vecina utensilios de plata y utensilios de oro, porque Achén había dado gracia al pueblo ante los ojos de los egipcios, y el mismo Moche era muy estimado en la tierra de Egipto ante los ojos de los siervos de Faraón y ante los ojos del pueblo. Y añadió Moisés: así dice Achén, como a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto. Aquí hay un texto que también merece nuestra revisión. Esta, la plaga de la muerte de los primogénitos, fue posterior a la plaga de las tinieblas. Esta es la plaga número 10. Pero revisemos esta frase: como a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto. La pregunta sería, ¿sería que el creador tomó el trabajo de ir en persona a Egipto para pasar en medio y destruir a los primogénitos? Leyendo un poco más adelante, en Éxodo 12:23, vamos a ver aquí, dice: así cuando pase Achén para herir a los egipcios, verá la sangre en el dintel y entre ambas jambas, los marcos de la puerta, y pasará Achén de aquella puerta. Y miren esta frase, es importante leer muy atentamente la escritura: y no dejará que el destructor entre para plagar vuestras casas. Aquí está hablando de dos personas. El primer lenguaje es simbólico y el segundo es literal, porque él está diciendo que él pasaría por las casas, pero luego, cuando da la instrucción de matar el cordero y de tomar la sangre y pintar los dinteles, está diciendo que el destructor va a pasar de toda puerta que encuentre la sangre del cordero. Entonces, la escritura dice en un comienzo: cuando Achén pase para herir a los egipcios. Esta frase, como ya se los expresé, es una frase en sentido figurado. Pero cuando la escritura dice: no dejaré que el destructor entre para plagar vuestras casas, vemos que está hablando de una segunda persona. Y esta palabra en el glosario está aquí, se llama mashhit. Mashhit, aquí está el carácter hebreo de derecha a izquierda, mashhit, y aquí está la transliteración, significa destructor. Dicho de una persona que destruye, pero ese no fue Achén.
El sentido también de la armonía teológica. No podemos afirmar que fuera Yehoshua, porque Yehoshua es Hachén, quien estaría pasando. Tampoco podríamos afirmar que se refiere a alguna manifestación de la divinidad. Y tenemos que entender el Evangelio y el comentario del Evangelio a la luz del Evangelio. Vamos al Evangelio. Hebreos 7:27. Dice aquí, está hablando de Mashiach comparado con los sumos sacerdotes levitas y está diciendo que él no tiene necesidad, Mashiach, cada día, como los sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y después por los del pueblo. Recordarán que cuando el sacerdote levita, Aarón o su hijo, que los fueron ascendiendo los hijos como herederos del sacerdocio levítico, ellos presentaban los sacrificios, los korbanot, tenían primero que presentar su propio sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Y está comparando y está diciendo que Mashiach no tenía necesidad de hacer esto, pero está afirmando algo porque hizo esto una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que excepto por el tiempo cuando Mashiach, Jesús, el Salvador, el Redentor, puso su cuerpo en esta tierra y pisó esta tierra y vivió específicamente en esta tierra, fue la única vez que el Creador se humilló. Primero se humilló al hacerse semejante a los hombres y luego se humilló al morir como un pecador, llevando el pecado de todos los hombres. Luego, en ninguna otra oportunidad, excepto cuando él vino y se humilló una sola vez, él ha estado o estuvo en esta tierra. El Evangelio de Juan también dice, a Dios nadie lo vio jamás. Y ya es el Evangelio, es cercano al primer siglo. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito de Abba lo dio a conocer. O sea, el cuerpo de Dios fue visto físicamente cuando Mashiach estuvo en la tierra una sola vez y para siempre. Entonces, es muy importante la armonía teológica. Él tuvo que venir disminuido aquí a la tierra. ¿Para qué? Porque él vino disminuido por dos razones. La primera es muy importante, porque a menos que él viniera disminuido, la tierra no podría continuando siendo igual sin ser destruida. Porque la santidad de Dios es incompatible con un mundo caído. Y este es el mundo, la tierra, a donde las tinieblas fueron arrojadas. Hasatán fue arrojado aquí. Y aquí, en este lugar llamado tierra, bulle la corrupción. Y la santidad de Dios no es compatible con esa santidad. Él es poder vivo, Él es fuego consumidor. Así que si Él no hubiera venido aquí disminuido en semejanza de hombre, la tierra había sido destruida. Esa es la primera razón. Y la otra, vino disminuido como un siervo, humillado, sujeto a su propia palabra. Eso lo dice Filipenses 2, del 6 al 8. Luego tenemos que concluir, y lo hemos repetido varias veces, que solo en esa oportunidad Hachén se disminuyó, Hachén se humilló una vez y para siempre. Voy a leer, lo hemos hecho por muchas veces, Filipenses 2, del 6 al 8. Dice muy claro, el cual está hablando de Mashiach, siendo en forma de Dios. Elohim es un Dios corpóreo. Ese cuerpo estuvo visible aquí en la tierra y siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Miren el verso 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y dice, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Esto fue una sola vez y para siempre. 3 días posteriores a esto,
resucitó y regresó a su lugar. Volverá ya no en relación con el pecado. Entonces, él no fue el destructor. El destructor es un ángel con esa función. Es de entender que Achén tiene multitud de seres angelicales que vienen a cumplir misiones. Él tiene todo un ejército. Luego él no fue quien pasó por las casas egipcias haciendo ningún acto destructor. Muy bien, ahora ya enfocándonos más allá de toda esta amplísima información de contexto lingüístico y teológico, ¿en qué fijaría su atención el destructor? Esto es muy importante. En la sangre que los hebreos colocaron en los dinteles de sus puertas. ¿Por qué en la sangre? Y aquí hay que corregir también un mal sentido, porque la sangre es la evidencia de que hubo un sacrificio. El acto del sacrificio del cordero, que era una figura, el cordero que cada familia israelita sacrificó y con la sangre pintó los dinteles de las puertas, era un acto poderoso que estaba implicando en el mundo espiritual que allí en esa casa hubo un juicio, porque cada familia sacrificó un cordero. Allí se ejecutó un juicio contra ese cordero inocente y cada casa que estuviera pintada con esa sangre estaba comunicando: aquí hubo alguien que murió por nosotros. Esto es maravilloso. Es el poder de la redención. El poder no estaba en la sangre. La sangre no, en la sangre no hay poder. Al contrario, la sangre es un símbolo del pecado y por eso tuvo que ser derramada. El poder estaba en el acto sacrificial del cordero muriendo, porque él es el corbán que acerca. La palabra corbán la han traducido como el holocausto, el sacrificio. La palabra es corbán y significa, viene del verbo carar, que significa acercar. Un corbán nos acerca a él mismo. Él, por su sacrificio, él nos acerca a nosotros. No podemos acercarnos de ninguna otra manera. Así que vamos focalizando aquí el valor de la celebración de Pesaj. Al consumir el cordero, ellos habían impregnado los dinteles, indicando que allí, por esa familia, por eso los primogénitos no murieron, alguien había ejecutado un juicio y por eso al pintar con ese símbolo de ese acto de justicia, el destructor pasó de largo. En las casas de los egipcios no había este testimonio y murieron los primogénitos. Aquí termina el capítulo 11. Entro al capítulo 12 y obviamente estoy siendo muy panorámico. La preparación para Pesaj y por ende, producto de Pesaj. Pesaj significa pasó por alto. Ustedes han escuchado en el Evangelio: a causa de haber pasado por alto los pecados. Eso en hebreo, a causa de Pesaj, los pecados, porque Pesaj es pasar por alto. Al poner la sangre del cordero en los dinteles, el ángel destructor pasó por alto los pecados de esa casa. Ese es el sentido de Pesaj. Entonces vamos a hablar acerca de la instrucción del Señor para preparar Pesaj. Leo capítulo 12 del 1 al 5. Habló Achén a Moche y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes es para vosotros principio de meses. Sea este para vosotros el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: el día 10 de este mes tome cada uno un cordero según sus casas paternas, un cordero por familia, y si la familia es pequeña para un cordero, entonces él y su vecino más cercano a su casa tomen uno según el número de las personas. Dividiréis el cordero
según lo que coma cada uno. Vuestro cordero será sin defecto, macho de 1 año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Aquí hay algo muy interesante que muchos somos bendecidos cuando lo entendemos. El texto dice, este mes os será principio de todos los meses. Muchas personas creyentes en el mundo occidental desconocen la pertinencia del calendario bíblico. Voy a dar una explicación muy importante. Este mes será principio de todos los meses. Vamos a ubicarnos lejos de esta cultura occidental en América donde vivimos y vamos a trasladarnos a la cultura del Oriente Medio, incluyendo la tierra de Israel, Canaán, Mesopotamia y Egipto. Entonces, vamos a ver cómo se originan los calendarios. Nosotros seguimos un calendario gregoriano romano occidental, pero la escritura no se mueve en ese calendario. Entonces, vamos a explicar algunos detalles geográficos y también culturales. Hay una estrella que se llama Alpha Canis Majoris. Repito, Alpha Canis Majoris. Su nombre también es Sirius, Sirio. Y esa estrella, al aparecer, marcaba el comienzo del año egipcio. La aparición de Sirio en el cielo traía consigo un aumento impresionante en las inundaciones del río Nilo. Y la aparición de esta estrella estaba asociada entonces con fertilidad y con abundancia. Este fenómeno ocurría entre los meses de agosto y septiembre. Ocurre. Y da origen al inicio del calendario civil en Egipto y en muchas naciones de Oriente. En el mundo antiguo, todos los calendarios derivaban del calendario solar egipcio. Este es uno de los primeros calendarios solares que se conoce su existencia. Este calendario daba inicio después del solsticio de verano. Ustedes saben que tenemos 4 estaciones, ¿sí? Que van marcadas, sobre todo en los países del Polo Norte y el Polo Sur, ¿sí? Y la aparición de esta estrella, pasado el solsticio de verano, daba inicio al otoño, donde se iniciaban las crecientes del Nilo. Esas crecientes del Nilo que aparecen entre los meses de septiembre, octubre, se extendían esas inundaciones y esa abundancia de agua, se extendían por un periodo de 6 meses. O sea que en ese contexto habían 6 meses secos y otros 6 meses muy lluviosos. El creador introdujo su propio calendario, introdujo su propio cómputo, enseñándonos una realidad espiritual que es paralela a la realidad geográfica que vivían los pueblos antiguos. ¿Cómo determinó Elohim esto? Lo vemos por la escritura. Elohim determinó el mes de la salida de Egipto, que se llama Abib, de ahí la palabra Tel Aviv, la ciudad de la montaña de la primavera. Abib es primavera y hace relación con la madurez del grano de la cebada. La madurez del grano de la cebada indica qué tan cerca llegó la primavera. Entonces, él determina la salida de su pueblo en Abib, en primavera, cercano a los meses de marzo, abril y mayo de nuestro calendario. Ahora, en Abib hay una lluvia muy escasa, ¿sí? Es una lluvia realmente la necesaria para que de allí
hasta junio, julio, las cosechas tengan la suficiente cantidad de agua y luego esas plantas sean recogidas, ¿sí? A esa lluvia se le denomina la lluvia temprana. Y en la mentalidad de la escritura, la lluvia temprana hace mención a la primera venida de Mashiach. Después de esa lluvia temprana viene un tiempo muy largo de sequía que da paso nuevamente a la lluvia abundante y torrencial que se llama lluvia tardía. Es la que origina el calendario egipcio, que es el mismo calendario que hoy sigue Israel y que deriva su existencia de toda esta historia de la escritura. Esa lluvia tardía que es tan abundante, la de el comienzo del año, entonces es un símbolo de la segunda venida de Mashiach. El Señor está aquí diciendo algo en el texto de Éxodo. Este mes, las traducciones dicen, será el principio de todos los meses. Algunos dicen el primero de todos los meses, pero si vamos al hebreo, lo que el hebreo dice, este mes será Rosh, y Rosh es cabeza, y cabeza tiene relación con principal. Voy a ir aquí al glosario, aquí está la palabra Rosh, leída de derecha a izquierda, Rosh, y significa cabeza. No está diciendo que sea el primero de los meses, lo que está diciendo es que es el principal de los meses. El calendario egipcio hace relación a la celebración del año nuevo civil hebreo. Ese año empieza en el mes de Etanim y ese nombre Etamim significa crecientes. Acuérdense, el río estaba crecido. Pero Dios no tiene ningún interés en celebrar comienzos de año, sino que Dios tiene como propósito que nosotros conozcamos que en esa temporada, cuando Él determinó que para el mes de Abib, cuando se celebra Pesach, sea la cabeza, el principal de todos los meses, para que tengamos muy presente que independiente del lugar donde estemos, donde vivamos, entendamos que hay un mes muy especial y una fecha muy especial y además particular que Él estableció para nuestra redención. Y esto es muy, pero muy relevante para todos nosotros. Ahora, si a eso le sumamos aspectos interesantes como Yehoshua Hamashia, Jesús, el Cristo, celebró Pesach. Los apóstoles celebraron Pesach. Los apóstoles celebraron panes sin levadura. Entonces, si nosotros honramos el Nuevo Testamento, entendemos que los apóstoles celebraron, como todo israelita, las convocatorias en sus tiempos señalados. Esta es una determinación del Creador y llama el mes cabeza de todos los meses, el mes en que Él me redimió, en el mes en que Él te redimió. El texto dice, tome cada uno un cordero. Y esto es precioso, porque cada uno de nosotros que ha tomado al cordero entiende pesa. El cordero es para cada uno. Cada individuo en un punto de su vida tiene que haber tomado al cordero. Vamos a entender una frase maravillosa del Evangelio. Quiero animarles a venir a Mateo 26, del 26 al 28. Dice aquí, y mientras ellos comían, esta es la cena de Pesach, mientras ellos comían, tomó Yehoshua un pan y habiendo pronunciado la bendición, lo partió, dándolo a los discípulos, dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa, dio gracias
y se la dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del pacto, la cual es derramada a favor de muchos para perdón de los pecados. Hay una frase en el hebreo que es karat. Voy a llevarle al glosario aquí. Karat. Aquí está la transliteración karat y está el texto hebreo. Significa cortar. Karat brit. Brit es la palabra para pacto. O sea que en la mentalidad hebrea y en la mentalidad del contexto cultural del Oriente, Brit Karat, cortar un pacto. ¿Por qué se expresa cortar un pacto? Porque cada pacto, cada Brit, incluía el sacrificio de un animal. Ese animal era usado como alimento y era consumido por las personas que participaban del pacto. O sea, los pactos son parte de la cultura oriental de la época del Antiguo Testamento, como lo llamamos. Y cuando unas personas Brit, Karat Brit, cortaban un pacto, ellos siempre incluían el sacrificar un animal. Ese animal era cortado, Karat, ¿sí? Y cada persona recibía una Karat, es decir, una porción del animal. Y tenía un simbolismo maravilloso y era que al comerlo estaban integrando cada parte de ese animal que era el símbolo del pacto, ¿sí? Indicando que quien consumía este alimento estaba comiendo el símbolo del pacto, estaba integrando ese símbolo del pacto y ese animal, ese carácter perduraba entre los pactantes. O sea, la persona que hizo pacto con el otro comían el carat del pacto, la porción del pacto. Ambos estaban asimilando todo el valor de ese pacto. Comían el animal cortado, una porción del animal, integraban el cuerpo de ese símbolo, de ese pacto, a la vida de ellos. Vamos a leer algo maravilloso, yendo al Evangelio, San Juan 6, 56 al 59. Miren cómo es de hermosa el Evangelio en la Torá. Mashiach dice, el que mastica mi carne, él dice que es el cordero, y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Como me envió Abba, y yo vivo en Ab, de igual modo, el que me mastica, también él vivirá en mí. Luego dice, este es el pan que descendió del cielo. No como los padres comieron y murieron, el maná. El que mastica este pan vivirá para siempre. Estas cosas dijo en Cafarnaún, enseñando en una sinagoga. Entonces, cada que nosotros, esto lo dijo Mashiach, en obediencia al mandato de la convocatoria de Pesach, comemos el pan de Pesach, estamos afirmando que somos hijos del pacto y que Yehoshua vive dentro de nosotros mediante el símbolo del pan. Lo que estamos expresando es una poderosísima y maravillosa realidad espiritual. Y cada año en la convocatoria de Pesach damos testimonio público de que Yehoshua ha ingresado a vivir en nuestras vidas. Estoy repitiendo algo. Yehoshua celebró Pesach. Lo repito. Los apóstoles celebraron Pesach. Nosotros estamos llamados a hacer las cosas que él hizo. Quisiera que leyéramos dos textos del Evangelio. Lucas 22:15 y Primera de Corintios 15 del 7 al 8. Lucas 22:15 y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros este Pesaj
Él estaba hablando en hebreo a hebreos antes que padezca. Y el apóstol Pablo celebró tanto Pesaj como panes sin levadura. Y está diciendo, panes sin levadura sigue a la celebración de Pesaj, inmediatamente al día siguiente. Y el apóstol Pablo está diciendo, limpiaos de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque Mashiach, nuestro Pesaj, ya fue sacrificado por nosotros. Y está invitando a los corintios, así que celebremos la fiesta de Pesaj y de panes sin levadura, no con vieja levadura, no con levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Entonces, aquí está muy claro el texto de la instrucción de Pesaj, verso 15 al 17 de Éxodo 12. Lo leo. 7 días comeréis panes sin levadura. Desde el primer día haréis desaparecer la levadura de vuestras casas, porque cualquiera que coma pan leudado desde el primer día hasta el séptimo, esa persona será cortada de Israel. El primer día habrá santa convocación, también en el séptimo día, eso es el tiempo de duración de los panes sin levadura, tendréis santa convocación. Dice, ninguna obra se hará en ellos, excepto lo que cada uno haya de comer. Solo eso podréis hacer. Guardaréis pues la fiesta de los ácimos, en hebreo del matzo, porque en ese mismo día habré sacado vuestros escuadrones de la tierra de Egipto. Guardaréis ese día por Jukot. Aquí dice estatuto. Un juk es un mandamiento de cumplimiento invariable que tiene una promesa. Dice, lo haréis por tiempo escondido por vuestras generaciones. Entonces, cuando comemos el hametz es lo que han traducido panes sin levadura. Lo que estamos recordando es que en nuestro cordero no hay pecado. Y estamos recordando literalmente que Él ha venido a vivir dentro de nosotros y que ese alimento se distribuye por todo nuestro ser, fortalece nuestro cerebro, nuestros pensamientos, nuestros sentidos, porque estamos comiendo simbólicamente el cuerpo de Mashiach, dando testimonio de que Él ha venido a vivir dentro de nosotros. Me parece tan pertinente revisar en esta oportunidad esta parachá, esta porción tan enfocada en dos convocatorias maravillosas que ya estamos en cuenta regresiva hacia ellas en el mes de abril. Hay algunas malas concepciones que yo quisiera que revisáramos. Algunos afirman que por no ser judíos no celebran Pesaj, que no celebran panes sin levadura, que no celebran las convocatorias. Pero es que no tenemos que ser judíos para obedecer la escritura. Yo no obedezco la escritura porque yo sea judío. Yo obedezco la escritura porque Elohim es mi redentor y porque la escritura es la constitución del pueblo de Elohim. Entonces, esto no es un asunto étnico, este no es un asunto religioso, este es un asunto espiritual. Dios ha determinado sus santas convocatorias en el día y hora señalado. Y nosotros, al ignorar o cambiar las fechas de las celebraciones, estamos actuando equivocadamente. Y lo peor, estamos siendo en contra del Creador. Porque las convocatorias que comienzan con la cabeza, el Rosh de todos los meses, Aviv, la fecha de nuestra redención, todas esas convocatorias, que son 8, las de primavera y las de otoño, en ellas está plasmado como un cuño, como un sello, todo el plan de redentor y todo el plan profético de Elohim. Cuando vamos de Pesaj
Hasta Shemini Atzeret, el día octavo, el día de la cita privada, estamos yendo recordando desde la salida de Egipto, desde la liberación de las pesadas cargas de Egipto sobre nosotros, desde la liberación de la servidumbre, de servir a Faraón sin remuneración, la redención, el haber sido hecho parte del pueblo y abrazamos lo que él le da a este pueblo y vamos de allí desde Pesach hasta Shemini Atzeret y entendemos plenamente todo el plan redentor y profético de nuestro Padre para con nosotros. Ahora, aquí voy a leer una porción de Daniel 7:25. Está hablando de una actuación de un personaje que más que una persona es un sistema que llaman el antimachiach, el anticristo. Y Daniel profetizó que él hablaría palabras contra el Altísimo y que hablaría palabras contra los santos del Altísimo, que quebrantaría a los santos del Altísimo y además dice aquí, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Los tiempos se refiere a las convocatorias y la ley es la Torá. ¿Quién hace esto? El antimachía, el anticristo es el que ha cambiado los tiempos y la Torá. Y nosotros necesitamos entender y discernir que a lo largo de todo este periodo tan extenso de historia, muchos estamos en el siglo XXI, pero ignoramos cosas que ocurrieron en el siglo segundo, tercero, cuarto, quinto de esta era. En esos años, en esos siglos, hubo concilios humanos y cambiaron los tiempos y la ley, la Torá. Y nosotros que nacemos en el siglo XX, XXI, estudiamos esas doctrinas como si vinieran de Dios, pero son doctrinas de hombres, porque esto lo establecido por el Señor. Llaman todas las traducciones y los subtítulos de las escrituras, de las traducciones, una palabra institución de la Santa Cena. Pero es que no estaba Mashiach celebrando una Santa Cena. Mashiach estaba celebrando Pesach. Entonces, instituimos cosas que dice la tradición y la cultura, pero no la escritura. Y entonces celebramos Santa Cena en la fecha que se nos ocurre. A cambio, ignoramos Pesach, ignorando lo ocurrido en Egipto, ignorando que en Pesach se expresa el acto de redención. Cuando nosotros no celebramos Pesach, estamos menospreciando la cabeza de los meses que Dios determinó en su soberanía para venir a redimirnos. Y estamos diciendo, Pesach no tiene nada que ver conmigo. Eso es religión y es una mala concepción. Es erróneo. Y quiero para terminar revisar el aspecto central de todo lo que esta tarde hemos podido ver. Número 1. Pesach está conectado con la salida de Israel de Egipto. Está conectado con nuestra salida del mundo. Es la fecha cuando celebramos nuestra libertad. Es la fecha cuando celebramos la derrota del imperio de las tinieblas. Yo les animo a prepararse para celebrar Pesach este año. Debemos celebrar Pesach en la fecha exacta que Elohim estableció dentro de este calendario, el calendario hebreo, el calendario de la escritura, no dentro del calendario del país donde vivamos, sino siguiendo el llamado. La escritura dice, este mes será cabeza de todos los meses, así que el día 10 de este mes cada uno tome un cordero, el día 14 en la tarde inmólelo y allí empieza el ciclo de las convocatorias del Padre. Entonces celebrémoslo en la fecha exacta que él estableció. Esta fecha indica nuestra libertad. Por lo tanto, no podemos celebrarla en otra fecha. Debemos celebrarla en la fecha cuando nuestro Mashiach murió. Todos los países celebran
el día de su independencia, y no la celebran en otro día. Bueno, nosotros no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos y nosotros debemos celebrar el día de nuestra independencia, el día cuando nuestro Mashiach murió, y verlo más que como un recuerdo histórico. Pesach es una señal muy poderosa, la señal de que Elohim separa la luz de las tinieblas, que Elohim nos sacó de las pesadas cargas de Egipto. Entonces, celebrar Pesach, para terminar, no indica que somos judíos, indica que somos parte del pueblo que Elohim está formando desde la antigüedad. Que el Señor los bendiga a todos al darles entendimiento de todas estas cosas. Si alguno de ustedes esto le genera alguna pregunta, no dude en consultarlos. Que sigan disfrutando de un tiempo maravilloso de Shabbat en familia. Deseo que sea un tiempo de deleite para todos y espero verles mañana a las 5 de la tarde para el cierre de nuestro Shabbat. Shabbat Shalom para todos. Buenas noches.